Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a reaccionar a la noticia y al video que acaban de lanzar sobre la actualización 3.1 de Wild Rift, que va a empezar a poder descargarse en lo que sería a finales de este mes de marzo. Según lo que dicen, incluye inclusión de nuevos personajes, modificaciones en cuanto a lo visual del juego, del mapa de juego, y también involucra lo que sería inclusión de objetos e inclusive eliminación de ciertas cosas. Entonces pues vamos a ello. Hey everyone, Alan here from the Wild Rift team. We're Coño, back que no me once había again puesto los with your audífonos. introduction to the latest patch. For this episode, we'll be taking a deep look into 2022, including our upcoming priorities as a team and what you can expect from us this year. Let's dive right into the state of the game. Que el estado de juego es que hay muchas quejas y no es por hablar paja, sino es que es en serio. Ustedes se meten a la página de Wild Rift en Google Play, hay un montón de quejas, es decir, latencia, que hay AFKs, que hay muchos trolls. Ve, ahí lo está diciendo, que hay mucho AFK y trolls. Sí, no, y lo de las sanciones lo comprendemos, pero es que el hecho de que por un AFK uno pierda puntos, pues es que da absolutamente igual. No compensa, es lo que quiero decir, al menos para mí, no compensa. Today, we're going to spend a lot of time talking about gameplay. Looking at patch 3.1, we're taking a big step forward with our largest gameplay overhaul yet. Wild Rift is going elemental. Oh, los dragones, bueno, los dragones. Ok, entonces va a ser el dragón infernal. Bueno, a menos de que vayan a poner otros. No, ahí está el dragón infernal, el de viento, el de océano y el de tierra. In addition to team comps, runes and item builds, we want to make games play out differently. Qué asco a Ramos. La vez pasada me tocó jugar contra un Ramos y and individual ability to impact a game. Elemental terrible. Rift will give us more tools to make sure that the game remains dynamic and fun. We're also looking to even out the gap between coordinated teams. Sí, and solo eso players. también. A mí me ha pasado de que me emparejan con gente que se conoce y pues ellos son máster y me toca a mí jugar con ellos en Esmeralda. Es como... Y a veces otras veces me toca con plata, así es como, pero... Es que no hay nadie jugando, o sea, no comprendo. Bueno, se ve muy similar al de PC, obviamente con menores gráficos, pero visualmente no, el concepto es muy similar. Ojo, yo ya subí un video de robar el dragón con Amumu con la ultimate. Uy, el dragón de montaña. Ese es uno de mis favoritos, la verdad, el de montañas, por el escudo, es algo muy importante. Inclusive lo prefiero sobre el infernal. ¿Y el de viento? ¿Que no salió el de viento ahí? Sí. Igual me da curiosidad a ver si van a modificar al ancestral, porque el ancestral es como un poco mierder, ¿no? Es como muy... De hecho casi que ni vale la pena hacérselo, al menos de momento. No veo que haga mucha diferencia. Y de montaña sí, ahí está, que armadura y todo eso. Un escudo, es como la pasiva de Malphite. Hablando de Malphite, va la ulti de Malphite. Tengo que usar a Malphite, tengo que hacer un video de Malphite. Ok, esto es exactamente igual. Los dos primeros son aleatorios y el tercero ya es el que va a decidir cuál alma es ¿Cuál va a ser el alma? Sí, el dragón de viento. No, ¿por qué, bro? A ver, es que el hecho de que usted pueda avanzar más rápido, pues como es un mapa un poco más pequeño, pues
puede llegar a molestar un poco, ¿no? De que llegue siempre así a todas las líneas, ¿no? Eso puede llegar a ser muy molesto. Pero a ver, supongo que lo hubieran nerfeado en lugar de habérselo eliminado, ¿no? Bueno, ustedes son los expertos. Y bueno, aquí está diciendo de que los objetivos van a durar más en aparecer, pero van a ser más fáciles de vencer. Entonces, supongo que va a ser un poco más... Las partidas están planeando en que duren un poco más. Ah, vea, ese es muy similar, el dragón ancestral. Oh, y al fin, ya ahora sí va a ser importante el dragón, el ancestral, porque ahora sí ya va a poder ejecutar. Es que el que está ahorita es como un poco mierder, o sea, no sé, me da la sensación de que es como medio mierder, no sé. No es lo mismo, o sea, no es tan impactante como es. This can offer an advantage to the winning team for deep warding and aggressive invades, but also means the path back to your base is much shorter. The Mountain Rift forges new terrain in the jungle, as well as a defensive wall in the front of the Dragon Pit. This rift offers new flanking routes and ways to force your opponent into a bottleneck for an AoE explosion. Transforman cierto punto del mapa únicamente, no deforma tanto el mapa, no, tampoco es que lo hace tanto, pero sí deforma cierto aspecto, digamos. E inclusive, ese último dragón, el de agua, si no me equivoco, el hecho de que aparezcan más plantas de frutamiel para curarse es algo que va a estar muy roto, a mi parecer, ¿no? Como no hay pociones, pues el hecho de que haya eso va a hacer que sea mucho más fácil no morir, ¿no? Si le tiran un ignite o algo así, va a ser como un poco más sencillo. This will allow us to monitor and make adjustments before it replaces the existing Wild Rift map fully in our pre-season in patch 3.3 later this year. Until then, enjoy the current Rift in ranked and esports broadcasts. Okay. Bueno, van a ser como lo van a hacer como mixto, ¿no? A veces puede servir, a veces no. O sea, no lo van a meter en todas las partidas, sino que en algunas sí, en otras no. Expect to hear more about that in the future. We're looking forward to seeing how your games play out with raw elemental power at your disposal, and we can't wait to Ramos no tiene sentido, Ramos de verdad. Se podrá ganar usando Ramos top. Oh, Shen, loco. Va a venir Shen. Tremendo. ¿Lo habrán hecho exactamente igual o habrán hecho algo ahí? Shen isn't a particularly stealthy Kinku, but he makes up for it with defensive options and hard crowd control. Bueno, parece que tiene el dash, tiene el provocar y tiene la cuestión esa que evade. Ok, tiene la última, no, es exactamente igual, básicamente. Shen maintains the balance for his team at any cost. Tipping the scales in support and mid-lane, Karma, papá, va a venir Karma. Eso a mí me sirve, como support, me viene buenardo, pa. We thought we'd go into a bit more detail with Karma to highlight some of her differences. Diferencias. Le hicieron algo diferente. Every spell Karma casts, she gains a stack of mantra, se me cayó algo. and at 3 stacks, her next ability is empowered. Ok, ese es el stun normal. Fires a blast of energy, dealing damage and slowing enemies. When empowered, it leaves a slow field which explodes a second time. Eso también, esa habilidad, si usted se hace AP, esa habilidad es un asco. If those champions fail to escape the tether range, ¿cómo que puede hacer dos? When empowered, this ability forms an additional tether, forcing those enemies to scatter. If any of the tethers aren't broken in time, the enemies get a mega root for a longer period. Karma's third ability, Inspire, grants an ally a shield that offers movement speed. Dude, Under the effect of ¿qué es mantra, esto? the shield could empower an No me jodas, que ahora puedo poner doble escudo. Creo que va a estar muy roto. Es como algún tipo lo que hace Serafín. Y esa es la última. ¿Cómo? O sea que ahora la última ya no mejora habilidades, sino que ya ahora es la última es una habilidad. Y supongo que la pasiva es la que hace que se mejoren las habilidades, ¿no?
Tengo que ahorrar para comprarme a Karma de una vez, porque o sea, yo necesito grabar a Karma normal, digamos, a Karma a Karma utilidad y a Karma P. ¡Oh! Dígame que van a meter a Urgot. Por favor, dígame que van a meter a Urgot, porque, o sea, si meten a Urgot, Karma me da igual. La dejo de segunda opción, pero si meten a Urgot... Cuidado, cuidado que llego a Grandmaster. Un Urgot. And of course, keeping the game balanced is a top priority too. We're Okay. giving more options to fighters in this patch with the introduction of new Peleadores items. set, de verdad. Divine Sundra is Set. the perfect option for Si el champs senador de looking to no, brawl. ya se van a empezar a hacer ese objeto con Nasus. Ya van a empezar con ese objeto con Nasus. Ese es, o sea, lo que están diciendo es, bro, Nasus use esto. Queremos que Nasus utilice esto, básicamente. De verdad, ese de está rotísimo, de verdad. Es increíble. Ok, rompecascos también es muy importante. Y lo peor es que también se lo van a hacer con Nasus. Es que, de verdad, o sea, es que Nasus puede agarrar cualquiera de esos objetos. ¿Y por qué me molesta tanto Nasus? Aquí en este juego, Nasus, como puede obtener tan rápido las cargas, bro, o sea, no tiene nada de sentido. O sea, Nasus en minuto 10 y ya está roto prácticamente. Entonces, pues, no se puede hacer absolutamente nada contra Nasus. Ok, la danza de la muerte. Confirmo, también se puede hacer con Nasus. Pero habrá que ver si es igual que la... Bueno, recuerden que la danza de la muerte ya la habían mejorado. Bueno, la habían cambiado en el LoL normal. Entonces, pues no sé si estará con esos objetos. ¿Y eso qué es? Mejora aturdimientos. Ah, bueno, es para los que hacen aturdimientos en masa, ¿no? Como Alistar, Kennen. Inclusive para Kennen se va a poder hacer ese objeto. Yo que a mí me gusta mucho Kennen, pues lo se puede hacer, ¿no? So in this update, we're rebalancing support summoner spells to give players more active options in the laning phase and in team fights. First, we're strengthening the initial slow on exhaust to give more offensive. Ok, el extenuar, el exhaust, al parecer ahora hace más slow. La curación ahora cura más al aliado que a usted mismo. Los cura a los dos, pero más al aliado. Y el Ignite sirve más para al principio de partida y al final se vuelve un poco mierda. Ok. Bueno, a ver, es que en late tampoco es que uno ande matando con Ignite. Uno nada más lo tira como para que no se curen, digamos. Tampoco es como que... ¡Oh! Y clasificatoria. Bueno, esto es importante. Vamos a ver. Supongo que van a hablar de recompensas. Ya yo acabo de bloquear la de Tryndamere, por cierto, tengo que grabar con Tryndamere. Evelyn. No la tengo. Pero... Si uno desbloquea la skin, le dan al personaje. No sé, es que como yo tenía Tryndamere, no sé si no lo hubiera tenido si me lo daban. Wild Pass, claro. Se podrán preguntar, bro, ¿por qué si usted graba Wild Rift, por qué no se compra el Battle Pass? Bueno, el Wild Pass. Complicado, amigo. Oye, las skins están guapas, las skins están bonitas. Lástima que no sale una skin para un personaje que yo utilice, digamos, como para un Darius o algo así. Al fin, los junglas que trolean y que no se ponen el smite, perdón, se lo van a poner de una. O sea, el juego se lo va a tener que poner para que no pase ese tipo de troleadas. Lo apoyo. We're going to be running more events this year with less downtime between each one. Part of that is going to be varying the types of events we run and experimenting with different ways to play. To give you a taste of what's happening later this year in Wild Rift, we'll be revisiting High Noon, Pool Party. La skin de Lucian de esa forajido es buenísimo. Sorry, I got distracted.
Lo siento, bro, no agarré esa broma. Soy nuevo. Soy nuevo, lo siento. Collaborate a few times a year on huge, unforgettable moments with new skins, stories, and more. Those larger events will stay under wraps for now. Now, let's get back to it and showcase some of the skins headed your way in patch 3.1. Shen. Viene Shen y viene Shen. ¿Y cómo viene Shen? Ah, bueno, también Karma, perfecto. Ya vienen las skins. Y esa skin de Rengar es buenísima, es la que más me gusta de Rengar. A mí esa skin que como hace, es buenísimo, me gusta un montón. A ver, Veigar no, yo no soy fan de Veigar, la verdad. Renekton, pues me gustaría usarlo, pero no. Ezreal, no le hago mucho a Ezreal. Y Lux, bueno, Lux sí lo he utilizado, pero es casi que lo único que sé usar en mid, porque es súper sencillo, entonces pues tampoco es como que... Graves, la vez pasada también me tocó jugar contra un Graves en top lane y una skin de Brand. De verdad. Ok, en mayo van a volver a dar noticias. Ok, me parece. Supongo que es cuando van a volver a dar otro avance de alguna nueva actualización. Y bueno, al parecer eso fue ya toda la información que nos iba a dar el pana. Que lamentablemente ni siquiera me acuerdo cómo era que se llamaba. Y eso que lo decía al principio. Pero la cuestión, amigos, es que como pudieron ver, se vienen muchas cosas, amigos. Pónganle con no, porque se viene. Porque van a incluir a Shen y a Karma. Van a incluir el cercenador divino. Van a incluir la danza de la muerte. Van a hacer una mejora en la espada Solari. Van a incluir el objeto la armadura invernal. Creo que se dice así. Que es para tanques. Eso viene muy bien. Y el objeto hashtag, que es para los que hacen stun en área. O sea, prácticamente que son... Ah, bueno, y el rompecascos, que eso también es algo que es muy, muy importante. También me interesó el hecho de que, al parecer, van a enfocarse en traer personajes de Aguas Turbias, de Song y, si no me equivoco, de Piltover. Perfecto. O sea, ojalá traigan a Urgot. Si me dicen que van a traer a Seri, me va a dar algo, porque, o sea, es nueva y creo que no se merece el beneficio de poder estar en Wild Rift siendo un personaje tan nuevo. O sea, tienen que darle el espacio a Urgot, por favor, el espacio a Urgot. Pero dicho eso, amigos, también van a traer los cambios elementales con los dragones. Que bueno, el dragón infernal, el dragón de océano y el de tierra sí van a estar, pero van a quitar al dragón de viento. Y también van a cambiar al dragón ancestral. Y en este caso van a hacer que por fin ya haga la función que hace normalmente en el LoL común, en el LoL normal. Que es que puede ejecutar y hace quemadura de daño verdadero por segundo. O sea que en realidad va a ser algo muy muy bueno. Y pues básicamente que eso es lo más importante. Bueno, las skins también. Y también la recompensa de lo que serían las clasificatorias, que va a ser una skin de Evelyn. También es importante, ¿no? Para el hecho de tener la skin exclusiva. Y poco más. En este caso eso es lo que nos tienen dicho hasta el momento. Si quieren más información y estar al tanto siempre de las noticias de Wild Rift, pueden dejar su suscripción y su like por acá y la campanita para que le avise cuando sale una nueva actualización, amigos. Yo soy Bardi y nos vemos hasta la próxima.